En este vídeo explicaremos, con el lenguaje lo más cotidiano posible, cuántos impuestos pagas en España sobre tu sueldo bruto en la declaración de la renta, y explicaremos cómo calcular esa cifra. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, tiene unos porcentajes establecidos por ley sobre tu salario y mes a mes ya te retienen una parte de tu sueldo. Después, al año siguiente, te toca hacer la declaración de la renta. En términos de andar por casa, entre personas que no somos expertos, la declaración de la renta es el cálculo preciso sobre la cantidad de impuestos a pagar sobre las ganancias de todo tipo que tuviste el año anterior. Aquí solo nos concentraremos en tu sueldo. Como el trabajador ya entregó una cantidad sobre sus nóminas mensuales, si entregó de más, la Hacienda Pública le devolverá el dinero que pagó en exceso. Si mes a mes no entregó a Hacienda todo lo que debía, su declaración saldrá a pagar y el trabajador deberá ingresar a Hacienda la cantidad resultante que aún deba. Este concepto es muy simple, pero lo explico porque me he encontrado con compañeros trabajadores que no conocían este hecho básico y no comprendían por qué unos años tienen que pagar y otros les sale a devolver. La declaración de la renta, el cálculo de los impuestos a pagar sobre tus ganancias anuales del año anterior, se tiene que hacer en España aproximadamente desde principios de abril a finales de junio. Las fechas exactas de comienzo y fin varían un poco cada año, pero se establecen al alcance de todos de forma pública. Para calcular el IRPF tenemos que partir de nuestro salario bruto. En tu nómina tienes dos cantidades, una mayor y una menor. Tú ingresas cada mes la menor, tu salario neto. El salario bruto es la cantidad mayor, precisamente tu sueldo antes de que Hacienda haya tomado una parte de IRPF y otras retenciones. En tu nómina, esa cantidad mayor aparece en el epígrafe total devengado. Si sumas el salario bruto de todas tus nóminas de un año concreto, tienes tu salario bruto anual. De ahí se parte para el cálculo del impuesto. Si ocasionalmente un trabajador recibiera dietas en el trabajo, estas dietas están exentas de pagar impuestos. Las dietas son, por ejemplo, un dinero que se le paga al trabajador para que coma o para que pague la gasolina cuando debe realizar su labor fuera de su oficina. En este caso, si existieran esas dietas, la cantidad de partida será el salario bruto anual menos esas dietas. Este importe va a ser rebajado un poco más. Hemos dicho que en tu nómina, tu sueldo bruto queda rebajado porque hay unas retenciones, que son aportaciones que tú haces al servicio público. Si te fijas en tu nómina, aparte de lo que has dado por IRPF, hay una aportación que se va a la seguridad social. Otra que se va a desempleo, que es lo que luego genera el que tengas derecho a cobrar el paro, siempre que cumplas con ciertos requisitos tras quedarte sin trabajo. Otro porcentaje de tu nómina es retenido en concepto de formación profesional. Todas estas aportaciones normalmente aparecen en la nómina nombradas como deducciones. Si sumas estas deducciones, que van aparte de las de IRPF, tienes una cifra anual. Este importe anual debes descontarlo de tu sueldo bruto. Si quieres, puedes descargarte el informe de datos fiscales que la agencia tributaria tiene de ti. Puedes acceder a él con cualquier tipo de identificación digital. En ese informe ya aparece esa cifra global anual bajo el nombre de gastos deducibles. Aparte de esto, la ley establece que esa cantidad sea aún más rebajada en 2.000 euros con carácter general. Podría ser otra cifra si el sueldo es muy bajito, pero de forma genérica son esos 2.000 euros. 2.000 euros que en la declaración de la renta aparecen bajo el nombre de otros gastos deducibles. La razón por la que se te perdona el pagar impuestos por esta cantidad de 2.000 euros es que se estima que el propio hecho de trabajar ya te hace invertir recursos de tiempo y dinero. Así que ya tenemos la cantidad de tu salario bruto, menos las dietas, si estas existen, menos las aportaciones a la seguridad social, al desempleo y a la formación profesional, y menos esos 2.000 euros. Esa será la cantidad tope o máxima a la que se le aplicarán los famosos tramos del IRPF. Vamos ya con la práctica. Aplicaremos el ejemplo que puse en el vídeo Mientebox y que hablaba de una propuesta para modificar este impuesto. En él planteaba el caso de un matrimonio en el que ambos miembros ganasen 25.000 euros brutos anuales. Por lo tanto, ya están ahí incluidas las pagas extra. Vamos a facilitar las cosas y supongamos que no tienen dietas, ya que siempre trabajan en la oficina.
A sus 25.000 euros les tenemos que restar sus aportaciones al sistema público. A fecha de emisión de este vídeo, estas aportaciones están marcadas así: 4,7% a la Seguridad Social, 1,55% si tienes un contrato indefinido para el desempleo y un 0,1% para la formación profesional, lo que es un total de 6,35%. El 6,35% de 25.000 euros son 1.587,5 euros. Aquí lo hemos hecho en global, pero al trabajador, como dijimos, se lo habrán estado descontando mes a mes en su nómina. Si a 25.000 euros le restamos esos 1.587,5 euros, ya tenemos 23.412,5 euros, a lo que tenemos que restar los otros 2.000 euros antes dichos. Tenemos ya 21.412,5 euros. Ese será el máximo al que Hacienda le aplicará sus tramos. Los tramos de IRPF son unas cantidades de sueldo a las que Hacienda le aplica unos porcentajes de impuesto. Cuanto más ganes, más impuestos tendrás que pagar. Lo que ocurre es que una parte de tu sueldo es gravada por el Estado y otra por la comunidad autónoma en la que residas. Los tramos de IRPF estatales son comunes para todo el territorio español, pero cada comunidad autónoma puede tener sus propios tramos y porcentajes de impuesto aplicados a estos. Eso provoca diferencias entre españoles, lo cual me enerva. Para facilitar las cosas, yo explicaré el cálculo tomando como ejemplo a Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma que tiene casi los mismos tramos y porcentajes que la parte estatal aplicada a España entera. Y estos tramos son: desde 0 euros hasta 12.450 se le aplica un 9,5%. Desde 12.450 hasta 20.200 euros se paga un 12%. Desde 20.200 euros hasta 35.200 un 15%. Desde 35.200 hasta 60.000 un 18,5%. Y desde 60.000 hasta 300.000 un 22,5%. Castilla-La Mancha ya no aumenta su porcentaje de impuestos, aunque la persona gane más de eso, pero el Estado tiene un último tramo más, que es, a partir de 300.000 euros, se pagaría un 23,5%. Pero antes de aplicar los tramos, es importante saber que existen unos mínimos personales y familiares que están exentos de pagar impuestos. La razón es que el Estado cree que a lo mejor no podrías sobrevivir si tributaras por estas cantidades, ya que tienes muchos gastos debido a tus condiciones familiares. Con carácter general, el contribuyente que haga la declaración de la renta tiene un mínimo personal de ganancia exenta de impuestos de 5.550 euros. Si es mayor de 65 años, se aumenta en 1.150 euros y se aumenta en 1.400 euros si se tiene más de 75 años. Luego está el mínimo familiar por descendientes. En la práctica suele ser por hijos menores de 25 años que conviven con el contribuyente, y la reducción es esta: por un primer hijo, 2.400 euros, por el segundo, 2.700, por el tercero, 4.000 y por el cuarto o sucesivos, 4.500. Además, estos importes estarán incrementados en 2.800 euros por cada hijo que fuera menor de 3 años. Los importes de mínimo familiar afectan en un 50% a cada cónyuge. Veamos cómo exactamente en nuestro ejemplo. En el otro vídeo dijimos que se trataba de un matrimonio de 2 hijos. Aunque no lo especifiqué, me refería a niños de más de 3 años. Vamos a poner, por ejemplo, que uno tiene 10 y otro tiene 8. En este caso, cada padre tendría su mínimo personal de 5.550 euros más el mínimo familiar por descendientes. El hijo mayor genera 2.400 euros y el segundo 2.700, un total de 5.100 euros, o sea, 2.550 euros para cada progenitor. En nuestro ejemplo, cada miembro de la pareja tiene un total de mínimo personal y familiar de 5.550 más 2.550 por los 2 hijos de más de 3 años, total 8.100 euros. Si en otro caso distinto uno o los 2 niños hubieran sido menores de 3 años, entonces cada importe se habría incrementado en 2.800 euros por cada hijo que fuera menor de 3 años. Quiero decir que existen aumentos de ese mínimo familiar también por tener ascendientes a cargo, por ejemplo, padres ancianos que conviven con la familia, o miembros de la familia con discapacidad, cuantías en las que no entraré para no complicar el caso.
Comienza el cálculo del impuesto. El mínimo personal y familiar provoca que los primeros 8.100 euros estén exentos de impuestos, así que por el primer tramo debo aplicar el 9,5% a 12.450 menos 8.100, lo que son 4.350 euros por un 9,5%. Total, 413,25 euros. Del segundo tramo hay que pagar el 12% de 7.750 euros, que son todos los euros del segundo tramo, que va desde 12.450 a 20.200. El 12% de 7.750 euros son 930 euros. Volviendo a nuestro ejemplo de la pareja con dos hijos mayores de 3 años, recordemos que la cantidad máxima a gravar era de 21.412,5 euros. Luego el cálculo se va a acabar en el tercer tramo, ya que 21.412,5 euros están muy por debajo de los 35.200, extremo superior de este tercer tramo. Los euros a los que aplicar el 15% de este tramo serán 21.412,5 menos 20.200, o sea, 1.212,5 euros, que por un 15% salen 181,88 euros a pagar. Cada uno de los esposos pagaría entonces 413,25 euros del primer tramo, 930 euros del segundo tramo y 181,88 del tercero. Total, 1.525,13 euros. En el caso de que el sueldo fuera mayor, habría que terminar el proceso en su tramo correspondiente. Hasta aquí habríamos calculado la parte estatal, pero ahora habría que repetir el cálculo para la parte autonómica, donde están las diferencias, porque habría que aplicar los mínimos personales y familiares y los tramos y los porcentajes de cada comunidad autónoma. En nuestro ejemplo es fácil, ya que en Castilla-La Mancha todo es igual que en la parte estatal. Por tanto, la parte autonómica son también 1.525,13 euros. Un padre o madre de 2 hijos de más de 3 años con sueldo bruto de 25.000 euros, cuyo cónyuge también esté trabajando, paga en España de forma aproximada unos 3.050 euros, resultado de sumar lo que se paga al Estado y a su comunidad autónoma. Recuerda que este valor varía en función de la región española en la que se resida. Recuerda también que si pagaste más de lo que debías mes a mes, Hacienda te lo devolverá tras la declaración. Si aún le debes dinero, la declaración saldrá a pagar. Ahora que ya sabes calcular el impuesto y sus pormenores, podrás entender por qué en el vídeo de la propuesta de Vox, que decía que simplemente se aplicaría un 15% a partir de 22.000 euros brutos anuales, salía que cada trabajador pagaría de impuestos en torno a 2.010 euros anuales. Una rebaja de más de 1.000 euros al año por trabajador o de aproximadamente unos 2.000 euros por familia si ambos progenitores trabajasen y ganasen parecido. Antes de acabar el vídeo, quiero romper un mito muy extendido. Es falso que se pague más impuestos por tener más de un pagador en un año. La equivocada percepción que muchos trabajadores tienen de ello puede deberse a 2 motivos. El primero es que cuando te paga más de una empresa, lógicamente ganas más y puede que con un segundo sueldo llegues a un tramo que antes no llegabas y por tanto pases a pagar mayor porcentaje de impuestos de parte de tu salario, pero ocurriría igual si te suben el salario en una única empresa. El segundo motivo podría ser que en una de las 2 empresas que te está pagando te estén reteniendo muy poco porcentaje de IRPF mes a mes. Por ley, la empresa puede retenerte un mínimo del 2% de IRPF. Si esto ocurre, luego puede salirte mucho a pagar al hacer la declaración, ya que no lo hiciste mes a mes. Eso podría crear la imagen de que al tener 2 pagadores tienes que pagar más para un trabajador que no comprenda cómo funciona el impuesto. Por eso lo hemos contado en este vídeo. Y ahora dime, ¿crees que se pagan pocos o muchos impuestos sobre el salario en España? ¿Podría ser de otra manera? ¿Qué propuestas tienes para mejorarlo? ¿Qué hipótesis de futuro tienes sobre este tributo? Cuéntamelo en los comentarios.